Ok, vamos a comenzar nuestro estudio en la congregación Roca Eterna en Haines City, Florida. Y vamos a comenzar con nuestro estudio acerca del Día de Expiación. En el entendimiento bíblico, cuando nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras, generalmente siempre hay un problema tratando de captar. Tengo mucho feedback en de la izquierda, sí. Tranquilo. Tenemos siempre preguntas y tenemos dudas. Y es interesante porque todos los años son las mismas preguntas, son las mismas dudas. Siempre son lo mismo. Y el problema no es que hayan preguntas o dudas. El problema es que no estamos recurriendo al punto céntrico de poder entender esta observancia. El día de expiación está completamente conectada con el templo. Pero si hacemos preguntas de cómo se hacía en el templo, cuál era la función del sacerdote el día de expiación, no estamos al tanto de ella. Y por eso hay tanta confusión, porque en realidad no estamos maximizando la información para entender de dónde proviene. Y por eso es que hay tantas dudas y muchas personas dicen, ¿por qué yo creo en Cristo? ¿Por qué yo tengo que guardar el día de expiación? Eso no tiene lógica, porque todo el pueblo de Israel creía en el convenio. Igualito tenían que aparecerse el día de expiación. Moisés estuvo allí, día de expiación. Josué, día de expiación. David, todos tenían que estar allá. El hecho de que Yeshua vino, murió, resucitó, no excluye el mandamiento, que es un decreto eterno para siempre. Es que no estamos entendiendo la función de este día. Y eso es lo que vamos a tratar de investigar, ¿ok? Amén. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por este día. Gracias por el privilegio de servirte y de poder observar tus espacios sagrados. Te damos gracias por el honor de entender un poco más de cómo venir delante de ti. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos al capítulo 34 del libro de Éxodo. Les voy a dar un ejemplo cómo es que podemos. Tengo unas notas aquí que quiero cubrir. No traje mi libreta, pero tengo aquí las notas de mi teléfono. Y quiero cubrir el capítulo 34, que es lo que profana el altar, si son los demonios o el pecado de Israel, porque era la necesidad del día de expiación, la justicia y bondad en el día de expiación, y también la esencia del día es hacer es como la relación íntima, vertical con nosotros, con el Eterno, se revela en la relación íntima horizontal con nuestro prójimo. Y ahí es donde entra el ayuno. Pero vamos a hablar acerca de esto, ¿ok? Vamos a cubrir algunos versículos, vamos a hacer mucha lectura hoy. Mucha de la lectura la hice en la mañana, en el estudio que hice, pero ahora me voy a enfocar en un área nada más de lo que es el día de expiación. Cuando Moisés subió al monte la segunda vez, fue en el mes de Elul 1. Los eventos que van a ocurrir aquí en el capítulo 34 del libro de Éxodo son en un contexto de un día de expiación. Ahora, el ritual completo no se ha establecido todavía. Recuerden eso, Moisés todavía está en la montaña. Ellos se rebelaron, adoraron el becerro de oro. Recuerden eso. Pero lo que ocurre aquí es la prefigura para el día de expiación. Ok, voy a explicar esto, es sumamente importante. En la imagen, en la pantalla, ustedes tienen lo que es la ciudad de Jerusalén. Si entendemos la introducción que voy a hacer ahora, el día de expiación va a tener más sentido. Entonces, no sé lo largo que vaya hoy, porque quiero ser conciso al punto, sin tener que dar mucha información, pero la información que dé, creo y pienso y voy a tratar lo posible de que sea al punto para entender la esencia del día de expiación. ¿Ok? La clave es el pecado. Hay diferentes tipos de pecado en la Biblia. Hay diferentes tipos de transgresión. Así como lo hay en Estados Unidos. Está
homicidio, primero, segundo, tercer grado, después está homicidio involuntario, lo que sea así, ¿ok? En la Biblia nunca pensamos de eso, porque hay diferentes, la intención es lo que determina la penalidad que viene en contra tuya. Si una persona hizo algo en rebelión completa en contra de Dios, muerte. Si alguien robó algo, pues paga un porcentaje, un 20%, y le tiene que dar lo que robó. ¿Okay? Hay diferentes leyes para establecer lo que es justicia. La esencia del día de expiación es establecer la verdadera justicia de Dios. Ok. La ciudad de Jerusalén es santa, Kadosh. La muerte no puede prevalecer dentro de ese espacio sagrado. El estudio de esta noche vendría cayendo bajo las esferas que están viendo aquí, de lo que es nueva creación. ¿Okay? Una nueva creación, caos y orden. Entonces, la ciudad de Jerusalén que están viendo en la pantalla, dentro de la pared, todo que está dentro de la pared es santo. Y la muerte no puede prevalecer dentro. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el día de expiación es para vida y no para muerte. Muy importante. Lo que estábamos hablando, hermana, esta mañana, de que muchas personas pensaban que los sacerdotes morían en el lugar santísimo y lo alaban con una cadenita. Eso es una leyenda, eso nunca ocurrió. Porque que no podían cargar nada más, los utensilios para el servicio, vestían de vestimentas de lino blanco. Y eso de la cadenita es mentira, ¿no es verdad? Eso se lo inventó el que no sabía del templo. En serio, yo lo enseñé hasta que me puse a estudiar el templo. Y yo dije, fake news, ¿ok? Ok, entonces, lo que profana la ciudad y lo que profana, el mejor es, ahora no tengo ni que decirlo. Todo el mundo está feliz aquí tranquilito, de repente entra una persona con el virus y profana todo el lugar. No lo vistes. ¿Usted vio el virus? ¿Usted lo puede ver? ¿Lo puede oler? Pues no. Alguien entró, se te pegó. El pecado, en referencia a lo que es el día de expiación y lo que son los pecados durante el año, es exactamente como un virus. Los scholars, los sabios le llaman contagions, contagio. Que la actitud y lo que es la conducta de Israel guía a ver si mantienen el espacio sagrado del templo santificado, purificado. Pero si yo hago algo en contra del carácter de Dios, eso le da como una mancha a la ciudad y a su templo y a su altar. Entonces la palabra kippurim, cubrir, ¿ok? No es que está eliminándolo, sino que hay un mecanismo de renovación de convenio cada año. El día de Yom Kippur es el día cuando el templo, el altar, el pueblo y la ciudad es restaurada en su pureza de la santidad de Dios, de lo que hizo Israel. Por eso es que el pueblo de Israel tiene que reunirse como un pueblo. El día de expiación no es individual. Todos oramos como un pueblo. El mundo entero, cuando está orando, los judíos que están en el mundo entero, cuando oran las mismas oraciones. Porque ellos entienden que en este día se afecta a Israel como nación, no como individuos. Y eso es algo que nosotros no entendemos en el sistema religioso. En el sistema religioso todavía pensamos como personas individuales. El mundo oriental piensa como una comunidad. El mundo occidental somos individualistas. Cuando yo empecé a entender eso en la Biblia, mis lecturas se hicieron más fácil. Porque a veces tú ves algo que David comete un error y un montón de las personas en el reino le da la plaga y mueren. Pero que tuvo culpa aquella persona, pues. Él es el rey. Él se supone que dirija al pueblo en justicia y bondad porque él es la imagen del Dios que nadie ve. Si él hace algo en contra del Dios de Israel, él y el pueblo paga. Porque es algo colectivo, pero nosotros hoy día aquí no lo vemos, no lo entendemos. ¿Me están siguiendo, no? Voy a leer el capítulo 34
Y después vamos a ir al capítulo 16 del libro de Levítico, porque el capítulo 16 del libro de Levítico es donde te explica el servicio. Ahora, hoy no voy a cubrir los detalles del servicio. Esa va a ser tu tarea. Te voy a decir dónde conseguirlo, dónde leerlo, para que lo puedan encontrar. ¿Ok? No puedo hacer toda la tarea por ustedes. Pero si aprendemos cómo se hacía el día de expiación en el templo, entonces vamos a poder nosotros apreciar cómo es que el pueblo de Israel ora en el día de expiación, porque están siguiendo el mismo protocolo que seguía en el templo. Aunque no haya templo, aunque no tienen un altar, ni un Sanedrín, ni un sumo sacerdote en la tierra, pero están siguiendo el mismo protocolo que se seguía en el templo, que ha sido preservado. ¿Me siguen, no? Entonces, repitan conmigo. El pecado de Israel contagia el altar. Esa es la clave que quiero que escriban. No son los demonios los que profanan el templo. No son los demonios. Okay, eso es importante. Okay. Uno de los beneficios grandes del internet es que mucha gente puede ver de lejos. Pero una de las malas cosas del internet, de la gente que vive cerca, no viene. Y pues conveniente, ¿no? Y ahora con lo que va a pasar mañana es posible que no pueda ni viajar yo a ningún lado. Así que vamos a estar juntos por mucho tiempo. ¿Ok? ¿Dónde estaba? ¿Qué fue lo último que dije? La palabra profanar. Ajá. Pongan el micrófono para que la escuchen. Sí. ¿Qué significa la palabra profanar? Ok, profanar. ¿Qué concepto? Vamos al libro de Ezequiel 44, versículos 23 y 24. Estos son unos términos importantes que quiero repasar. Okay. Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24. Ezequiel 44. Dice, los sacerdotes enseñarán a mi pueblo, lo puede leer si quiere. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahí, ok, lo que es santo y profano, lo que es limpio y no limpio. Tamei betahor, ok, y se me olvidó el nombre, Jodesh, se me olvidó ahora la otra palabra, santo y profano. Tamei betahor, tamei es impuro, ok, tahor es limpio, lo que es santo y lo que es profano, ok. Esta congregación, este es el área común. Hay un espacio, a un lugar, si es la oficina del pastor, ese es un área particular, un espacio sagrado. ¿Okay? De repente usted tiene esa Biblia es suya, separada para su uso. Un vocabulario se puede utilizar, es santo para usted, porque lo que santidad significa separado. ¿Okay? De repente usted le dice a la congregación, familia, si usted no tiene una Biblia, la mía la hago disponible para que todo el mundo la pueda leer. Es suya, pero ahora se considera profana. No es que hizo algo mal, sino que bajó del nivel de santidad solamente reservada para usted y ahora fue disponible para todo el mundo. Entonces, ¿profanar no es algo malo? No. Algo profano no es necesariamente algo malo, depende del sentido. Vamos a definir eso. Okay. Por ejemplo, si decir profanar lo santo y lo profano con las fiestas. Si mezclamos las fiestas santas de Dios y las mezclamos con cosas paganas, estamos profanando lo santo. Ahí sí. Vamos a definir eso. No podemos mezclar una cosa con otra. Pero el hecho de que hay personas que hacen de las cosas santas, la profanan, en otras palabras, la hacen como que no importa. Algo común. Ahí sí estamos transgrediendo el mandamiento porque tienen que ser santos. Pero el hecho de que algo se vaya de santo a profano, no es que necesariamente se hizo algo malo en ese sentido, sino que bajó en este caso, el ejemplo que te estoy dando la Biblia, lo saqué de lo que es la esfera de para mí nada más, para todos. Pero después yo tengo que volver. Entonces, si usted es santo y se profana con algo ritualmente impuro, ya no puede entrar al templo de nuevo porque es solamente para la esfera de la santidad. Ahora tiene que pasar por un ritual de transición
que se llama inmersión. ¿Ok? Y cuando se baña, se cambian las vestimentas, entonces ahora puede volver a entrar en el área de santidad. No cometió pecado, sino que cambió el estatus de lo que es santo y lo que no es santo. ¿Me está siguiendo? El Shabbat es santo. Hay gente que no guarda el sábado porque no sabe que el sábado es santo. ¿Okay? El 99% de los hermanos en la iglesia, ellos quieren servir a Dios. Yo no conozco un pastor que esté deliberadamente mintiéndole a la gente. Ellos están enseñando lo que saben. ¿Me sigue? Pero cuando una persona enseña que ya el sábado no es para el pueblo, sino que es el domingo, cuando ya premeditadamente sabe que no hay evidencia para apoyar ese punto, ya eso es diferente. Ahora, la profanación lleva un alto nivel de transgresión, porque ahora premeditadamente está profanando el espacio sagrado. Pero si lo haces que no es que involuntariamente o que no sabes cómo, fue sin querer, pues no hay ningún problema. Ahora, si estás moralmente impuro, eso te saca completamente de la esfera de la vida. No puede morar nadie no puede morar con Dios ninguna persona que está moralmente impuro. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 en adelante. Cuando él dice que ciertos tipos de personas no va a morar en la ciudad. Vamos a ir allá para que lo puedan ver. ¿Le expliqué bien? Es como la palabra pecado, por cierto. Cuando las personas ven una ofrenda para pecado. Bueno, ellos no entienden que la palabra pecado en hebreo no representa lo mismo que lo que entendemos nosotros. La palabra hata'at en hebreo puede significar un pecado moral o una transgresión ritual. Por ejemplo, ustedes, muchos hemos sido afectados con el virus. Eso se hubiera considerado como una profanación ritual. No podías entrar al templo porque hay gente que muere, estás tocando algo que muere, estás enfermo, no puedes subir a Jerusalén. Pero ¿qué hiciste tú para merecerte eso? Que tocaste, entraste en un lugar, te sentaste en un lugar que alguien está enfermo. ¿Me sigue? Pero si de repente estamos en convenio y nosotros nos rebelamos contra Dios premeditadamente, el Eterno dice que las maldiciones de Deuteronomio vendrán sobre nosotros, y incluido dentro de esas maldiciones hay plagas, y las plagas de Egipto. ¿Me siguen? Que no todo es un demonio. Todo el mundo le echa la culpa al diablo. Nadie, ¿me entiende? Todo el mundo le echa la culpa al diablo. A veces somos nosotros mismos que estamos transgrediendo el convenio, y el Eterno está tratando de buscar nuestra atención hasta que ya tú no quieres y no estás caminando en obediencia, y el Eterno dice, pero ¿estás seguro que no quieres regresar? No, yo quiero hacer lo que yo quiera. Ok, tú mismo abriste las puertas a las maldiciones, y si te arrepientes, Él te toma de nuevo. ¿Me están viendo? Ok, Apocalipsis capítulo 21, si lo puede leer mi hermana, del versículo 5 en adelante. No, del versículo 6. Apocalipsis 21, verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerde que el capítulo 21, versículo 1 al 6, está hablando de la Nueva Jerusalén. Te está diciendo quién no va a poder morar en la ciudad. ¿Qué ocurrió en el campamento de Israel, que era santo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Idolatría. ¿Qué tipo de idolatría? ¿Adoró qué? Un becerro. El becerro de
De oro. ¿Lo hicieron antes o después de aceptar el convenio? Después de aceptar el convenio, ¿no? Quiere decir que ahora ellos llevan la penalidad de muerte por un pecado en rebelión. Las 3,000 personas sabían que no se podía tener ninguna imagen de ninguna cosa en el cielo, debajo del cielo, debajo de la tierra, lo que sea. Ellos decidieron construir una imagen. Entonces el capítulo 34 del libro de Éxodo básicamente va a ser un día que se consideraría como el día de expiación. ¿Ok? Moisés, la segunda vez que subió a la montaña fue en el 1 de Elul, y cuando bajó era un día de Yom Kippur, 40 días más tarde. Baja con las tablas, el convenio es renovado, y de repente él agarran unos animales, los sacrifican, él toma la sangre, la rocea en el pueblo y en el documento y en el altar. Ahí es donde entra lo que es, la sangre se convierte en un indicador de la restauración del convenio entre Dios, que representa el altar, el templo, su jerarquía, su autoridad, su convenio, su reinado, su trono, y el pueblo vasallo que le va a ser fiel. Quiere decir que de ese momento en adelante aquí, cada vez que Israel cometa una transgresión voluntaria e involuntaria o en rebelión, afecta el todo porvenir de la comunidad. Por eso fue que Yeshua vino para restaurar no solamente a la persona individual, pero a la nación entera. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces leemos el capítulo 34 del libro de Éxodo. Si puede leer, mi hermana, por favor. Sí. Si sube el micrófono para que se escuche un poco mejor. Claro que Está sí. peleando con el micrófono usted ya. De vez en cuando la voy a parar para explicar algunas cositas, ¿ok? Éxodo 34. 34. Éxodo 34, el pacto renovado. Recuérdese, el pacto renovado. Quiere decir que el día de expiación es la oportunidad de Dios restaurar su pacto con el pueblo. Pero la diferencia es que durante el año una persona individual podía traer una ofrenda al templo. En el día de expiación nadie podía traer una ofrenda. El sumo sacerdote compraba los animales con su dinero y él las ofrecía. La sangre, oigan, la sangre representaba la renovación del convenio entre Dios y el pueblo, siendo mediado por el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote ahora está entrando a un espacio sagrado. Está entrando, le voy a mostrar aquí en la imagen, síganme, para que tengamos una idea. El pueblo de Israel solamente podía llegar hasta aquí. Esos escalones eran para los levitas. Y en esta área donde estoy parado ahora mismo, solamente los sacerdotes podían estar. Esa área representa el jardín en Edén. Los sacerdotes tenían que vestir de blanco. ¿Por qué de blanco? Porque eso representaba la santidad, ¿no? Representaba el espacio sagrado. Representaba el Edén. Dentro del templo, donde está ese velo, que está el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar más santo de la tierra es el lugar santísimo. El sumo sacerdote en el día de expiación está representando a Adán. Nadie podía entrar allí. Solamente un hombre que está representando a Israel y la humanidad. Esa es la persona que tenía comunicación directa entre Dios y la humanidad, familia. Ahora entienden por qué la función de Yeshua como un sumo sacerdote es tan importante. Porque si no hay templo, ¿ok? Si no hay templo, no hay un mediador. Y si no hay mediador, ¿cómo usted puede reconciliarse con Dios? ¿Y cómo usted puede hacer una renovación de un convenio? Tiene que haber sangre. Por eso que el escritor del libro de Hebreos dice que es a través, primera de Pedro y también Hebreos habla acerca de rociados con la sangre. Porque la sangre de Yeshua se convierte ahora en una metáfora de la reconciliación de Israel y la humanidad a Dios. ¿Para regresar a dónde?
¿Cuál es el plan que Dios quiere? Que regresemos ¿a dónde? Al convenio. Al jardín. ¿A través de qué? De su convenio. El convenio es lo que facilita a recibir la justicia de Dios, a restaurarnos con el honor que Dios nos puede dar, a hacer una nueva creación para que el honor y también el orden prevalezca en nuestras vidas. Y los espacios sagrados es lo que nos ayuda a nosotros a entender el plan profético de Dios. Pascua, redención. Shavuot, Pentecostés, el día cuando Él dio libertad absoluta al pueblo de Israel con su mandamiento. Yom Teruah, el día del entronamiento. El día de expiación, el día como Dios se sienta en su trono como juez. No solamente de Israel, sino de toda la tierra. Y tabernáculo, en los 7 días cuando Dios quiere morar con su pueblo, el reinado establecido. Tabernáculo representa la boda del Cordero. ¿Ok? Donde todos los frutos del año han sido recogidos. Y ahora vamos a deleitarnos con el Rey por 7 días. Es una fiesta, es una celebración. ¿Ok? Pero no podemos tener esa celebración antes de restaurarnos como nación. Por eso es interesante que viene antes de Sukkot. ¿Por qué no después? No, Yom Kippur viene antes de Sukkot. Si viene antes de Sukkot, porque tiene que haber una reconciliación completa. No podemos morar con Dios si no hemos pedido perdón por los pecados voluntarios e involuntarios en rebelión. El Rey te perdona y después puedes morar con Él. No hay una enemistad, porque el pecado te separa. Como le mostré, ¿qué es lo que profana ese altar, familia? ¿Qué profana el altar? ¿El pecado? ¿De quién? Del pueblo. Del pueblo. Pasaron el examen. Mucha gente, yo enseño esto y todavía no lo capta. Esto lo tengo que repetir todo el tiempo. Pero el libro de Levítico 16 lo dice. Levítico 16 te lo dice. Que es para expiar por los pecados de Israel, que profanan el templo. Y no los habíamos visto. Entonces, si profanan el templo, quiere decir que lo bajan de nivel. Exacto. Estamos haciendo de algo santo y lo estamos por nuestro pecado bajando su santidad. Pierde su honor. Pierde un estatus. Y Dios no puede perder estatus. Pregunta, el presidente de Estados Unidos, cuando tú piensas en la Casa Blanca ahora, ¿tiene el mismo honor que ha tenido anteriormente? ¿Por qué? Porque el loco que está allá adentro no sabe lo que está haciendo. Es la misma Casa Blanca. Pero ahora mismo, no importa qué lado político tú estés, si todavía tú piensas que ese presidente está haciendo buen trabajo, me dice, pues ya hablamos más tarde. Sí, porque tiene que estar bien, de verdad bien durmiendo para no ver lo que está ocurriendo. Y el mundo no respeta a los americanos, ni a la Constitución, ni a este país, por lo que una persona está haciendo, fíjate. ¿Ok? Entonces, igualito es, si el pueblo hace cosas que va en contra de los valores del país y el líder no hace nada, igualito el líder va a ser deshonrado por las acciones del pueblo. Lo mismo en el templo. Una responsabilidad muy grande. ¿Me están siguiendo, no? Ok, sí, claro. Entonces dice, vamos a leer el capítulo 24, comience. Y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante de mi monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Ok, voy a leer eso. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. 13 atributos. Hay 13 atributos de misericordia. Ahí no los menciona todos, pero es impresionante que son los atributos de clamar misericordia delante del Eterno. Carácter de Dios. Misericordioso, piadoso, fuerte, tardo para la ira y grande misericordia y verdad.
que es muy importante, porque eso es lo que nosotros hacemos en el día de expiación. Clamamos al Eterno y siempre proclamamos estas palabras para recordar este evento en el monte Sinaí, cuando el pueblo había transgredido voluntariamente y merecía la muerte. Lo que la gente no entiende es que no solamente eran las 3,000 personas que merecían la muerte, todo el pueblo de Israel merecía muerte. Fue la intercesión de Moisés la primera vez que permitió que Dios dijera, ok, no los voy a matar, tranquilo. ¿Qué hizo Moisés? Él bajó, ok, él molió el becerro de oro como si fuera ¿qué? Polvo, lo lanzó en la corriente que bajaba en la montaña, de Deuteronomio 19, y él hizo que todo Israel tomara de las aguas amargas. ¿Sí? Eso es por juicio de idolatría. Lo mismo va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 8, versículo 11. Apocalipsis 8, 11. No sé qué dice, vayamos. 8, 10 y 11. Cuando las 3,000 personas, todo el mundo, todos los hijos de Israel tomaron el agua amarga en el desierto. Porque aunque solamente 3,000 de ellos adoraron el becerro de oro, pero el resto de la población no levantó un dedo para pararlos y defender el convenio de Dios. Quiere decir que eran culpables por no defender la integridad de Dios. Y fue la misericordia de Dios por la intercesión de Moisés que la nación entera no murió, porque todos merecían. Mira qué interesante, solamente 3,000 de ellos adoraron el becerro de oro. ¿Y qué pasó con los otros? Ellos lo vieron y no dijeron nada. Eso es un principio sumamente importante, porque cuando un cristiano, un raíz hebrea, un mesiánico, un judío ve la injusticia en ese mundo y no decimos nada, cargamos la culpa. Tenemos que decir algo, por lo menos decirlo, que nos indignamos cuando hay injusticia en contra de una persona y estamos tan miedosos de un 0,5% de la población que controla todo. Miedo que nos quiten el trabajo, miedo que nos quiten la comida, miedo que nos quiten dónde viajar, miedo que nos quiten todo. Pero lo peor es cuando tú no tienes ya nada que perder. Cuando te lo han quitado todo y te desesperan, ahí estamos llegando nosotros. Dígame, pastor. Sí, hay en los mandamientos habla sobre que no te quedes callado si miras a una persona haciendo una cosa Sí, Levítico 5:1. desagradable. Sí. Eso es una responsabilidad grande. Porque si estamos en el convenio tenemos que ser responsables los unos a los otros. Pero hoy día no se puede decir nada. No, aunque lo hagan mal no se puede decir nada. Porque si yo digo algo, enseguida ahora piensan que yo estoy siendo correcto y soy el único que sabe. Apocalipsis 8. Sí, versículos 10 y 11. Por favor. 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Lo mismo que ocurrió en la monte Sinaí. Lo mismo que ocurre en Números capítulo 5. ¿Ok? La responsabilidad de Israel. Voy a seguir leyendo aquí. Dice el versículo 7 del capítulo 34 de Éxodo. Dice, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Pero mira qué interesante, ahí están los 3 niveles de transgresión: iniquidad, pecado y rebelión. 3 diferentes tipos de transgresión con 3 diferentes tipos de penalidad. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estudiado cada uno de esos términos? No, Cristo murió por mis pecados. Cuando a mí me dicen eso, yo estuve en Israel, se ha ido, gracias al Padre, he visitado bastante Israel con la gira y los estudios que he hecho. Yo recuerdo, conocí a un señor cristiano que llegó a Jerusalén y yo estaba hablando con un amigo mío, ortodoxo. Él no cree en Yeshua, pero hemos estado desarrollando una amistad por mucho tiempo.
y podemos hablar del Mesías libremente y Él no se ofende conmigo. Porque yo no comprometo mis valores, pero tampoco estoy tratando de decirle que, tú sabes, que Él se va para el infierno. Y estamos dialogando, estamos hablando. Por cierto, la última vez que estuvo en mi gira, estuvo defendiendo al Mesías por 20 minutos. Increíble. Estoy sentado con él en el 2006. Estoy sentado con él en donde él trabaja. De repente entra un señor que venía de San Diego, California. Viajó, aterrizó, subió a Jerusalén, entró donde estábamos nosotros. Yo tenía mi Biblia y de repente ese señor empezó a hablarle a mi amigo del Evangelio, pero bien antisemita. Y yo me indigné. Yo trabajando con mi amigo, hablando con mi amigo, estableciendo una relación con mi amigo, enseñándole el otro lado del carácter del Mesías hebreo. ¿Me están siguiendo? Y ahora entra que lo que quiere es convertir a todos los judíos, enviándolo para el infierno y cuanta cosa así, con sus palabras dulces, pero como... Y yo miré a mi amigo y le dije, I got this. Yo lo tengo. Y yo vine y no le dije que creía en el Mesías. Le quería enseñar una lección. ¿Okay? Y empecé a hablarle a él. Y yo le dije, pero no entiendo, si tú sigues al Mesías, ¿por qué tú no haces esto y esto y esto? Pablo lo hizo, Juan lo hizo, Santiago lo hizo. Empecé a citarle el Nuevo Testamento. Entonces, de repente yo tenía mi Biblia con los dos, Nuevo y Antiguo. Y yo lo hablo. Él no sabe y ni piensa que yo creo en Yeshua. Yo no le dije en ese momento. ¿Ok? Y empiezo a leer, pero el libro de Mateo, tu Nuevo Testamento dice esto. Mira lo que dijo Jesús. ¿Por qué tú no haces eso? Y él me dice, pero tú lees el Nuevo Testamento. Y yo le digo, ¿y cómo tú crees que yo te puedo debatir a ti? Me sentí mal por 2 minutos. Porque mi intención no fue hacerlo sentir mal a él, sino que la forma que él estaba utilizando, estaba juzgando a una persona que le está dando la oportunidad para hablar, solamente porque él dice, Cristo murió por todos mis pecados. Y yo le dije, ¿por cuáles de ellos? ¿Cuáles de ellos? Porque hay diferentes tipos de transgresión. No sabía. La vergüenza. Está tratando de convertir a este señor que se lo come vivo, porque aquel es un experto en el hebreo. You know what I'm talking about. Se lo come vivo. Y estoy tratando de ayudarte para que aquel no te coma vivo. En serio, porque si te agarra aquel, olvídalo. Te vas así. Y yo le dije, ¿cuál es el pecado? Pues no sabía. Yo le dije, entonces, ¿es justo que usted quiera convertir a los judíos cuando usted no sabe el Nuevo Testamento? Le di mi tarjeta. Tenga mi tarjeta y esto otro. Cuando llegó a San Diego me envió un email. Pero tú no me dijiste que creía en Yeshua. Me hiciste sentir mal. No, yo no te hice sentir mal. Yo te enseñé una lección. En ese momento no creo que es justo que tú salgas de un avión para tratar de convertir a los judíos la forma que le hablaste. No es que no crea, no que compartas al Mesías con ellos. Porque si te preguntan, ¿verdad que a nosotros nos han preguntado? ¿Sabes lo que yo he estado sentado a la mesa en el Shabbat, en una familia ortodoxa, y ellos me dicen, oye Rico, ¿qué estás estudiando? Y Dino, ¿tú crees en Yeshua, verdad? Sí, háblanos de eso. En una mesa ortodoxa, mirando la montaña de bendición y de maldición en Siquem. ¿Tú crees que eso viene porque tenemos 2000 años de historia en contra de nosotros y ahora tenemos que las puertas están abiertas con alguna familia ortodoxa que nos respetan y no creen como nosotros, pero nos dan por lo menos el privilegio de sentarnos con ellos a hablar y dialogar? Que por primera vez tenemos más en común de lo que el mundo afuera está haciendo. Porque no entendemos estos principios: rebelión, pecado y transgresión. Lo que no había sacrificios, no había ningún sacrificio, era para rebeliones, premeditado, no había ni uno. David entendía esto. David lo dijo en Salmo 51. Si vamos a leer el Salmo 51, Salmo 51, mira, dice, ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuáles fueron las rebeliones de David? Bueno, se acostó con la mujer de otro y después mandó a matar al tipo. Eso es premeditado. La codició, rompió un mandamiento. Cometió homicidio, hay otro mandamiento. Adulteró, wow, eso es muerte de uno. Y él sabía que no había sacrificio para ninguno de esos.
Entonces dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Avon, pesha, hatat. La palabra es avon. Y después hatat. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido en puro por tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, familia. En ningún ritual del templo una persona literalmente se podía poner hisopo encima de él. La vaca roja se utilizaba el hisopo dentro del ritual. El hisopo. Hisopo. ¿Qué es? Eso es como un tipo de hierba que se utilizaba dentro del ritual de la vaca roja para Aduma, y también para lo que era del lintel se utilizó hisopo con scarlet thread, scarlet yarn, escarlata de un tipo de material, con agua o la sangre se ponía, se utilizaba como, pero en ningún lugar había de eso. ¿Tú sabes lo que representa eso? Corpse impurity. Se llama impureza de muerte. Eso se utilizaba para una persona. Él sabía que era un hombre muerto caminando. Purifícame con hisopo. En otra palabra, estoy muerto, revíveme. Por ejemplo, la vaca roja, la ceniza de la vaca roja, el agua, usaban hisopo y ponían el agua y te rociaban con ella. Pero no era que te ponían por todos lados. Purifícame con hisopo quiere decir que él estaba con impureza de muerte. Tocabas un leproso, tocabas un sepulcro, tocabas un muerto, una mujer en su estado de impureza. Todo lo que fuera de muerte, tenías que entrar al templo, antes de entrar al templo, tenían que purificarte con la ceniza de las vacas rojas con agua, y el hisopo era lo que utilizaban para rociar. Purifícame con hisopo. Quiere decir, estoy muerto. No puedo entrar en la esfera de la vida. ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso? Interesante, ¿verdad? Pero hemos leído el Salmo 51, ¿cuántas veces? Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se crearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Este es mi verso favorito. Crea en mí un corazón. Leftaho be'ali Elohim. Berruach nachon hadesh bekirvi. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo, corriendo cuando jugaba béisbol, que en mis momentos más difíciles, este es el versículo que siempre me recordaba. Mi único miedo era que Dios quitara su espíritu de mí, que me removiera por completo. Nunca se me olvida cuando estaba manejando de Valencia a Miranda, como 1 hora de viaje, en mi momento más difícil, cuando ya fue todo, que ya me había rendido, estaba rindiéndome ya, estaba en Venezuela, y de repente yo recuerdo ese versículo, porque donde yo estaba, yo pensaba que Dios iba a salir de mí. Y cuando leo esto me recuerdo ese día. Crea en mí, Elohim, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Adonai esfatay tiftach, ufiaita y la teja. Abre mis labios y publicará, y mi boca publicará tu alabanza. Eso es lo que dijimos en la oración. Eso es lo que se dice en la oración toda la mañana. Y aquí está el Salmo 51. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Elohim. Esa es la esencia del día de Yom Kippur. Que en nuestras transgresiones ahora podemos acercarnos a Dios a través de Yeshua, nuestro sumo sacerdote,
y que la sangre simbólicamente fue rociada para renovar ese convenio. Y el escritor de Hebreo lo dice perfectamente. Él dice que la sangre fue utilizada para Moisés, roció el pueblo y roció el documento. Así como Pablo y el escritor Primera de Pedro nos está diciendo que Yeshua, la sangre de Yeshua, fue rociada sobre nosotros para que nosotros podamos tener el vínculo de convenio y que nuestras transgresiones, maldades, pecados no fueran tomadas como en contra de nosotros, fueron canceladas. Dígame. Y cuando dice no quieres ofrendas, en el caso no está diciendo que al Eterno no le agradan las ofrendas, es que para los pecados de él, el tipo de pecado que le estaba haciendo es lo que anteriormente Sí. era de rebeldía, pues No había ofrenda, no podía traer ninguno. Por cierto, exactamente esa es la esencia de Isaías 58, que lo hablé en la mañana. Isaías 58, la gente venía, traía el sacrificio, traía la ofrenda, hacía todos los rituales perfectamente, pero su vida cotidiana y su vida moral era completamente en contra del carácter de Dios. ¿Y a qué le interesa a Dios que tú hagas todo perfectamente, ritualmente? Es como una mujer que tiene un esposo que se ve perfecto, huele perfecto, se ve precioso, bello, espectacular, pero cuando se va para allá está acostándose con todas las mujeres. Ahora, tú dices, mi marido es bello, perfecto, es espectacular y me gusta mucho, hasta que averigua que fue infiel. Se le acabó el encanto. ¿Sí o no? Porque actuó de una manera que va en contra de lo que un convenio entre esposo y esposa. Lo mismo con el esposo, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué cuesta que nosotros tengamos toda la Biblia memorizada? Que nosotros pensemos que somos más santos que todo el mundo, pero no ayudamos al pobre, al necesitado, a la viuda, no nos interesa a nadie. Oprimimos a la gente con el conocimiento de la Biblia en vez de educarlos. Ahora, si la gente se enoja conmigo porque por lo que sea, pues ¿qué voy a hacer yo? No soy pedacito de oro. Sí, porque siempre le buscan falta a uno por algo. Después que yo me mantenga siempre con un corazón limpio y como dice el versículo, es lo que yo siempre oro, ¿verdad, Yori? Yo siempre oro eso. Crea a mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Es lo único que yo quiero en este mundo. Porque así yo lo que quiero es que mi vida cotidiana refleje mi relación íntima con Dios. No que soy perfecto, no que lo sé todo, no que pretendo. A veces es difícil, mientras más tú estudias, a veces piensas que lo sabe todo. Hasta que me siento a estudiar con mi maestro y ahí reconozco que no sé nada. Por eso necesitas un maestro para aprender. Cuidado con los líderes que no tienen maestros. Recuérdense de eso. Un líder que no aprende de nadie, cuídense. Mosca, como dice Venezuela. Siempre hay problema. Porque ninguna persona es, ni el mismo Moisés, él tenía que aprender de Dios todo el tiempo. Ok, vamos entonces a Éxodo de nuevo. Todavía no estoy ni en el versículo 10. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora Adonai, si ahora Adonai, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y veré todo el pueblo verán todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Pero mira la advertencia. Guarda lo que yo te mando. He aquí, yo he hecho de delante de tu presencia hoy no se habla español. Sé que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo y todos los jebuseos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses,
ofrecerán sacrificios en sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Eso de fornicación es sexo ritual con idolatría de fertilidad, ¿ok? No están aburridos, ¿no? No. Ok, dice, versículo 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses. No te hará dioses de fundición. Eso es claro. Ahora, mira lo que habla, inmediatamente va a las fiestas anuales, a las peregrinaciones. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según se te han comado. Es interesante, ¿por qué hablan las fiestas de peregrinación inmediatamente después de la idolatría? ¿No se han hecho esa pregunta? Como que se ve fuera de lugar. Está hablando de idolatría. Quiere restaurar el convenio. Habla de idolatría y habla de fornicación, idolatría y después comida. E inmediatamente va a las fiestas. ¿Y en la fiesta qué tiene? Adoración a Dios. Comer. Comidas. Y no se practica nada de fornicación de esa índole. Es un contraste, exacto. Es un contraste entre la forma que tú adoras al Dios de Israel durante el ciclo agrícola, porque todo lo de idolatría que se habla del versículo 11 al versículo 17 implica lo que produce la tierra, porque la tierra se suponía que fuera la madre tierra que da el fruto, y el fruto lo dedicaban a los dioses cananeos y de las naciones. Y aquí Dios está haciendo el contraste. Él dice, tú no vas a hacer lo que ellos hacen, tú lo vas a hacer de esta forma. Y ahora está diciendo, yo quiero que tú vengas a visitarme a mí 3 veces al año. Porque todo el mundo tenía las cosechas al mismo tiempo. Pero en vez de tú llevar tu cosecha a adorar a Acera o a los dioses del inframundo, tú me lo vas a traer a mi templo y tú vas a subir a Jerusalén para honrarme a mí. Para enseñarle a todo el mundo que yo soy tu rey. ¿Sí? Ok. Dice, la fiesta de pan sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, y en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Todo primero nacido mío es de tu ganado, todo prójimo de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y no lo redimiréis, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías, con las manos vacías. Esta es la clase número 101 de las fiestas y las peregrinaciones. Cuando las personas vienen a celebrar, estamos celebrando y presentándonos delante del rey. El rey se merece tributo. Quiere decir que para Sukkot, cuando usted venga a celebrar Sukkot, traiga una buena ofrenda. No para mí, estoy hablando para la congregación. Porque aunque sabemos que no hay templo hoy día, pero la ofrenda es porque usted dice, estoy agradecido que tú me has permitido llegar hasta este momento, ahora yo te voy a dar lo mejor para ti, para permitirme honrarte en la fiesta de peregrinación. Nunca vengan con la mano vacía. Porque si tú te presentas delante... Ok, ¿qué ocurre cuando una persona en Estados Unidos, antes se acostumbraba, cuando una persona se muda nueva en tu vecindario, los americanos hacían esto siempre. Ok, home warming gift. Right? Exacto, hacían una fiesta y venían los vecinos y traían algo para ayudarte, o una persona nueva ¿cómo te llamas? Mi nombre es esto otro. En el medio de Estados Unidos te daban un apple cake, apple pie o lo que sea, para hacerte sentir cómodo. Imagínate presentándote delante del rey. Después que te da la vida, te da trabajo, te da familia, te da salud. ¿Ok? Y dice, 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas. ¿Qué es qué? ¿Qué tiempo del año es? Del trigo, la siega del trigo. Sí, ¿y qué tiempo del año es ese? ¿Cuál es otro nombre para ese tiempo? Shavuot. ¡Shavuot! ¡Yes! Pentecostés, Shavuot. Y la fiesta de cosecha de salida del año, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Sukkot. No le dé toda la respuesta. Sukkot. Ok. Dígame, señora.
¿Sí? Sí, lo leí ahora mismo, el 20. ¿El 20? Sí, no, en Éxodo 34, versículo 20. Léalo, por favor. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor Dios le hubiese dado. Exacto. Que esa es la forma de ser recíproco con el Eterno. Recuerden, eso es muy importante. Le pagamos el impuesto al gobierno, Sí. no le vamos a dar una ofrenda a Dios. Ok. Puede leer el 23, por favor, en adelante. Estoy tratando de llegar al 27, pero... El 23. Tienes 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ok, para allí un momentico. El versículo 25 le explica su pregunta de profanación. Dice, no dejarás nada del sacrificio de la Pascua hasta la mañana, por lo de santo y profano. Porque Pesaj, el día de Pesaj, de pan sin levadura, Pesaj, se come la comida el primer día de pan sin levadura, ese día es santo. Y se come en la ciudad, que es santo. Pero ya el próximo día no es ese día especial. Entonces la comida se tiene que comer porque ya esa comida es un estatus de santidad. Solamente la gente en convenio podía comer de esa comida. Por eso es que la Biblia dice, si no hay circuncisión no puedes comer de ella, porque es santa para el Eterno. ¿Me está siguiendo? ¿Qué sería el equivalente de eso hoy? Que usted permita que una persona entre a su casa si no es invitado. ¿Qué ocurre si una persona llega a la medianoche y hay una persona en su casa y no es invitado? ¿Qué usted haría? Yo sé lo que yo hago. ¿Ok? Pero usted va a invitar a una persona, o que de repente esté comiendo comida y una persona llega y usted no sabe quién es. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con las cosas santas? Ah, no, que queremos predicarle el evangelio. Yo te garantizo que cuando Yeshua estaba con vida en la tierra, porque está con vida en el cielo, obvio, pero cuando estaba en el ministerio en la tierra, él nunca hubiera permitido a una persona incircuncisa sentarse a la mesa de Pesaj. Eso no iba a pasar, porque el mandamiento es bien claro de que tiene que estar circuncidado, porque si él permitía un incircunciso sentarse en Pesaj, él mismo estaba transgrediendo el mandamiento de la Torah y se eliminaba como el Mesías. El Eterno no está buscando por buenas intenciones, familia. El Eterno está buscando por lealtad y obediencia. Estos temas a la gente no le gusta escucharlo. Pero es impresionante que nosotros protegemos más las cosas separadas para santidad en nuestras casas más que las cosas sagradas de Dios. Es fácil comprometer las cosas sagradas de Dios porque queremos pasarle la mano a la gente. No, pero es que no entienden. Ay, ¿tú no crees que te da oportunidad para ministrarles? Pero yo tengo todo el año para ministrarles. ¿Por qué en este día especial tú quieres que yo invite a una persona que tú sabes que no es digna? No quiere decir que no es buena persona. No quiere decir que no tenga buena intención. Ok, generalmente en la Biblia siempre se enfatizaba la virginidad de la mujer. ¿Por qué? Porque si no iban a pensar que el Dios de Israel tenía prostitutas por todos lados. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando la mujer o un hombre se prostituye acostándose con medio mundo? ¿No pierde valor? Y mientras más se profana, porque da lo que Dios le dio santo para él, para el servicio de él y para un convenio entre él y una mujer, pierde valor ante los ojos de la gente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo con las cosas de Dios? Comprometemos la santidad de Dios porque queremos pues que todo el mundo entienda. Mire, le voy a decir algo, la única forma de crear credibilidad con la gente es pararnos en los valores que el Eterno nos ha enseñado.
Si Amén. tú los comprometes, después la gente te va a llamar hipócrita. Cuando ver. lo quieres poner. ¿Lo puedes repetir? ¿Qué yo dije? Los valores. Nunca comprometan los valores que Dios te dice que guarde. Porque el momento que tú comprometes esos valores y después quieres establecerlos de nuevo, la gente te va a llamar a ti hipócrita. Pero si tú te paras y dices, no, me vas a disculpar, yo te respeto donde tú estás, pero estos son los valores y mi estilo de vida. Yo creo en esto. Ahora tú lo vives y lo representas, sin juzgarte, pero esto es lo que yo vivo. Cuando esa persona me ve valores y ve mis principios. Aunque no estés de acuerdo conmigo, pero respeta mis principios, porque soy firme con ellos. No arrogante, no juzgando, sino que en mi vida, en mi casa, esa es la única forma que yo me he podido ganar el respeto de mis dos hijos. Uno 29 va a cumplir 30 y el otro tiene 24. Ellos estuvieron aquí el lunes, ¿verdad que sí? Así es. Yo no los forcé para que estuvieran aquí. Yo no tengo que forzarlos ni predicarles con un versículo cada segundo para que vengan a la congregación. Ellos quieren guardar la Torah. ¿Pero por qué fue? Porque yo tuve que tomar una decisión y decir, yo tengo que ser fiel y estar en los valores. Y le explicaba, papito, yo entiendo que tú estás pasando por este proceso como joven, yo pasé, pero yo no puedo comprometer estos valores y si quieres estar en mi casa no hay ningún problema, pero tienes que entender que estos valores es lo que prevalece aquí. O sea, él aprendió a valorarlo. Y cuando él pasó unas circunstancias difíciles en su vida, que él pudo escoger entre los valores de Dios o correr al mundo, él no hizo lo que yo hice. Cuando yo tuve la edad de él, en vez de yo correr a Dios, yo me fui corriendo al mundo. Y después 20 años más tarde, 20 y pico de años más tarde, todo vuelve a su ciclo y mi hijo está en la misma posición. Y en vez de él correr al mundo, él me llama, papi, yo quiero regresar a casa. Pero tú sabes que tenemos valores, sí, papi, eso es lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que yo veo a mi hijo haciendo anoche con su esposa? Cargando la Torah. Pero si hubiera comprometido los valores cuando era niño, él no estuviera acá. Y yo lo sé. Familia, mire, esto es importante. El Eterno nos ha dado a nosotros un privilegio. Y no crean que nosotros lo tenemos todo figurado. Todo viene con un costo. Porque a veces queremos ser tan y tan y tan amigos de nuestros hijos que no queremos establecer los valores. Y los muchachos se enojan por el momento, pero se recuerdan de los valores. Porque todos ustedes saben que cuando éramos jóvenes, algunas cosas los padres nos decían no nos gustaba, hasta que ahora nos miramos en el espejo, somos igualitos a nuestros padres. ¿Verdad que sí? Y sabemos eso, ¿ok? ¿Dónde estaba? Ok, el capítulo 34 nunca va a terminar hoy. El versículo 27, hermano, por favor, en adelante. Vamos a llegar ahí ahora. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ok, mira qué interesante. Yeshua subió a la transfiguración. Blanco, ¿verdad? Resplandeció, ¿sí o no? Moisés igual. Una nueva creación. ¿Me están viendo? Moisés está con el Eterno y bajó como si fuera Adán. Se dice que Adán era un hombre de luz. Por eso los sacerdotes vestían blanco en el tabernáculo, en el templo. Se suponía que representaran el estatus perfecto de Dios en su perfección. La luz es el orden, la vida. Ok, entonces siga leyendo, el versículo 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado.
Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ok. Entonces, cuando él baja del monte, él renueva el convenio. ¿Sí? Pero que en otro versículo nos dice que él roció al pueblo y roció el altar, creando el vínculo. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Yom Kippur ahora representa esa renovación del convenio anual. Pero sin un templo y sin un sumo sacerdote en la tierra, eso no se facilita. Hay un problema grande. Recuerden que cuando las tribus de Israel fueron a Babilonia, a Judá y a Leví, y las 10 tribus fueron al exilio en el norte, que por cierto, eventualmente voy a dar un estudio acerca de la restauración de las 12 tribus. Todavía no, porque en realidad no es el tema más importante ahora mismo. Es el templo. Amén. Todo el mundo de raíces hebreas es el primero que está buscando porque quiere identidad. Nuestra identidad es en el Mesías. Amén. ¿Ok? A través de Yeshua y Israel. Ser parte de Israel. ¿Ok? Entonces, pero el templo estuvo funcionando por un tiempo, hasta que después dejó de funcionar. Cuando regresaron a Esdras de Babilonia, establecieron el altar. 21 años más tarde, Nehemías llegó y ahí terminaron las paredes, continuaron los sacrificios. ¿Ok? Ok, vamos a leer ahora el capítulo 23 del libro Levítico. Estoy buscando ese versículo cuando él bajó del monte. ¿Alguien recuerda dónde es? Está en Éxodo o en Números, espérate, en Números. El libro de Números. Cuando bajó del monte, si alguien se recuerda, se lo agradecería. No sé, estoy buscando cuando roció el pueblo. Se me olvidó ahora mismo dónde estaba. 24:8 de Éxodo. 24:8. Creo que ese es. Ajá. Ok, aquí está, sí, ese es. Dice, vamos a leer el versículo 1. Dijo Adonai a Moisés, sube ante Adonai tú, Aarón, a Nadab, Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Cuando sube la primera vez, ¿verdad que sí? Esto es cuando sube la primera vez. Exacto. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó ante los oídos del pueblo. Es para hacer un convenio, ¿no? Después, ¿qué ocurre? Adoran al becerro de oro, ¿no? Ujú. Y después, él hace expiación después más tarde. Hay expiación. Sí. Que hay la clave es pacto renovado, tiene que ser con sangre. Cuando Moisés subió la segunda vez, después que hizo el sacrificio, la ofrenda, Dios aceptó eso, lo perdonó y renovó el convenio. Tiene que ser con sangre, la clave es renovación de sangre, la renovación de un convenio tiene que incluir sangre. Hoy día eso no se entiende porque no estamos viviendo en el mundo antiguo. Pero en el mundo antiguo todas las naciones, todos los convenios eran ratificados con sangre. Por cierto, hubo un tiempo que en Estados Unidos hacía un convenio, tú agarrabas sangre y lo ponías como si fuera una huella. Todo era con sangre. Convenio de sangre de amistad también. ¿Okay? La sangre sirve como el indicador del convenio entre Dios, que es representado por el altar, y el pueblo. ¿Ok? Vamos a leer ahora Levítico 16. En Levítico 16, vamos a leer el texto. Quiero llegar hasta ciertos versículos nada más, ¿ok? Es un ritual. Te está diciendo el día, te está diciendo qué traer, no te explica cada detalle. Que esos detalles se dan más tarde. Pero yo quiero que noten lo específico que es el servicio. Recuerden, el día de expiación es solamente para quién traer sacrificios. ¿Quién podía traerlos? El sumo sacerdote, ¿ok? ¿Cuántos animales eran? 13. 15. Ok, 15 animales lo traía él, ¿ok? 15.
entraba ciertas veces al templo, está mirando la imagen ahí, tenía que pasar ese velo y el velo del lugar santísimo. Okay. Cada vez que entraba al lugar santísimo, él salía, tenía que hacer inmersión y tenía que cambiar sus vestimentas. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer inmersión cuando entraba al lugar santo, el lugar santísimo, y después cambiar sus vestimentas? ¿Por qué? Lo que usted me dijo, de lo santo a lo profano. El lugar santísimo es el lugar más santo de la tierra. Cuando sale del lugar santísimo, va a un lugar de menos nivel de santidad. ¿Ves? Está subiendo, escalando niveles de santidad. Para que el sumo sacerdote pudiera penetrar de nuevo el lugar más santo en la tierra, él tenía que pasar por el proceso de inmersión y las vestimentas como el simbolismo de una nueva creación. ¿Okay? Por lo que se llama contagio. Recuérdate que el tabernáculo estaba profanado, el templo estaba profanado con los pecados de Israel. ¿Me siguen? Entonces, ¿él salía y se sumergía en agua? Sí. ¿Y en Él cuál se agua? sumergía primero en ese edificio al frente, en ese edificio allá arriba, te voy a llevar, vamos a enseñar aquí. Este edificio que está aquí, donde dice Hewn Stone, este edificio, Ajá. ahí puedes ver el mikve, donde dice, donde está abajo, el de abajo, aquí. En el techo había una piscina de inmersión. Oh. ¿Okay? Y también, después que lo hacía ahí, lo hacía en esa otra acá. Acá, ¿ves? En el techo estaban las piscinas de inmersión. ¿Quieren ir allí? ¿Sí? Ok, me alegro que quieren ir allá. Entonces, ¿se sumergía 2 veces? Más de 2 veces. Pero Veces. la primera vez, el resto lo hacía en otro lugar. ¿Ok? Vamos a ir al labor. O sea, 2 veces antes de entrar. No, No, lo hacía una mínimo, vez. creo que 3, 4 veces. No recuerdo ahora mismo. Pero esa va a ser su tarea. Le voy a decir dónde buscarlo. ¿Ok? El tratado Yomá. Vamos a subir esas escaleras. Subir las escaleras. Subir las escaleras. Ups. Subir las escaleras. Entonces ya estoy en el techo. Voy pasando por acá. Y ahora aquí está la piscina de inmersión. ¿Ves? Está en la esquina sur-oeste del edificio de Beit Aptinas. Ahí dice 5 inmersiones y santificaciones. Ahí está la respuesta. Ay, apenas que iba a hacer la tarea. Nuestros rabinos enseñaron que el sumo sacerdote se sometía a 5 inmersiones y 10 santificaciones, lavando la mano y los pies. Todos ellos en Tierra Santa. ¿Ok? Son 5. Con la excepción del primero que tenía lugar en el suelo profano. ¿Ves? No quiere decir que era un lugar que no era parte del templo, sino que no tenía el mismo nivel de santidad. Se llama profano. ¿Ok? Por ejemplo, el baño aquí es profano. No tiene el mismo nivel de santidad. Exacto, no es el mismo nivel de santidad que acá. Depende, si tienes que ir al baño, ese es el lugar más importante en tu vida. Del Shabbat. El Shabbat, decimos muchas veces la distinción entre lo Santo y lo profano, exacto. Porque lo común, es lo común. Y se hace al principio, al comenzar el Shabbat y al finalizar el Shabbat, porque sales de lo santo a Y lo, está, exacto. a lo De lo regular. común a lo santo, de lo santo a lo común. Se llama profano. Ese es un término que muchas personas no están al tanto en conexión con el templo. ¿Eh? Ok, entonces estamos viendo aquí se hacía una, el mikve. Dice, el sumo sacerdote, ¿puede leer? A ver si alcanzo. El sumo sacerdote se sumergía en un mikve 5 veces en Yom Kippur, día de la expiación. 4 de estas inmersiones tenían lugar en un mikvah en el techo del Bet HaParvah. Bet HaParvah. Otro nombre del Para Bet Hanitzot, casa de la llama. En la sección santificada santificada del techo. del techo,
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te lo leo, déjame leerlo. Dice en la sección santificada del techo, la mitad más cercana al azagá. El azagá es el área de los sacerdotes, ¿ok? Y la otra se realizaba en el techo del Beit Aptinas, casa de Aptinas, donde estoy parado ahora mismo, en la sección no santificada del techo. ¿Por qué? No santificada porque está lejos de esa esquina allá y esta esquina acá. Mientras más cerca al altar, más santo es. En el otro lado, el mikve lo puedes ver al frente, lo puedes ver al frente suyo allá, está en el lado que se puede ver el altar. Quiere decir que aquel mikve es de más alta santidad que este, aunque está en un edificio, pero el lugar donde se encuentra está más lejos del área del altar, y eso define si es más alto en santidad, ¿no ves? ¿Viste? Interesante, ¿no? Muy interesante. El templo cambia tu vida. Toda la Biblia se convierte clara cuando entiendes el templo. Eso es lo más espectacular que yo he visto en mi vida. A veces yo leo un versículo y digo, sí, exactamente lo que quiere decir, dónde está y para dónde vamos. Y yo digo, wow, pero es que solamente leí un poquito, sí, porque el vocabulario que está utilizando se utiliza mucho en el templo y lo podemos ver. Y simplifica todo. No tienes que especular, no tienes que decir, no, pero es que ese versículo para mí me dice. No es que yo siento que dice así. La Biblia es concreta. Yo no entiendo por qué siempre todo es conspiraciones y todo es especulaciones, cuando la Biblia es concreta. Pecado es pecado, transgresión es transgresión. Okay. ¿Qué estaba leyendo yo? Íbamos a leer Levítico capítulo 16. Ah, que usted hizo una pregunta y me desvió. Sí, perdón. Habló Adonai a Moisés diciendo, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, Adonai dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Estamos hablando del lugar santísimo. ¿Okay? Delante del propiciatorio que está sobre el arca. Para que no que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ok, pregunta. Entonces el Eterno le dice a Moisés, Aarón, le dijo a Moisés que le dijera a Aarón, sí. Aarón, tú has sido ungido, tú has sido ordenado, tú has sido señalado para hacer este trabajo, pero tú no puedes entrar al lugar santísimo solamente el día que yo te invite, a la hora que yo te diga, en el momento que yo digo. Y si haces eso fuera del lugar, mueres. ¿Sí? ¿Sí? Pero ahora todo el mundo tiene acceso al lugar santísimo. No. Eso no es lo que decimos en nuestra teología. Sí. Entonces, ¿quién está correcto? ¿Dios o estamos malentendiendo lo que nos dijeron? Malentendiendo. Porque aquí dice otra cosa. Porque si Dios cambia entonces, ¿por qué Yeshua nunca entró al lugar santísimo después que resucitó? Nunca. El único lugar santísimo que Yeshua ha podido entrar, de acuerdo a la Biblia, es el tabernáculo ¿qué? En el celestial. ¿Y los levitas pueden ir allá? No. Exacto, nosotros no tenemos jurisdicción allá y él tampoco tiene jurisdicción aquí porque él no es hijo de Aarón. Eso no le quita al Mesías. Establece un orden. Continuamos. Dice, versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica de santo de lino, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué vemos fotos en el mundo creyente que en el día de expiación tienen al sumo sacerdote con las vestimentas sacerdotales? Cuando aquí dice que solamente con la túnica santa de lino. Le ponen el pectoral, le ponen todas las vestimentas del sumo sacerdote. Con el día de expiación, Dios mismo dijo que no. De lino blanco, nada más. ¿Ok? Dice, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Tú sabes, generalmente la mitra decía Kadosh la Adonai, tenía como una coronita que decía Santo Elohim. Pero ni eso usaba ese día. ¿Ok? Por cierto. Sí. Dice, y con la mitra de lino se cubría. No, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Cuántas veces se inmersión? 5. Ok. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Ok. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación
que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Ok? Por sí y por su casa primero, antes de interceder por el pueblo. Y decía, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Adonai. Delante de Adonai representa al frente, al norte del altar, aquí. Están mirando el altar ahí, ¿no? Al norte, la parte de arriba. Lo voy a llevar allá para que lo puedan ver. Ay, ya brincó. ¿Ah? ¿Brincó? ¿Brincó? No, no me dejó. No me dejó brincar. Ahí voy. Eso. Ay. En el templo yo hubiera muerto. No porque me tiré aquí, al norte del altar, frente del altar. Aquí está, norte. Boom. Aquí se mataban esas ofrendas, ¿ok? Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y la otra suerte para Azazel. Es interesante que después que Yeshua murió y resucitó, el Talmud nos dice que hubieron unos milagros que ya no ocurrían en el templo. Generalmente tenían las suertes, una para Azazel y una para el Señor. Y antes que Yeshua muriera, caía a la mano derecha para el Señor. Es 50 y 50. Ellos venían, metían la mano, sacaban, lo levantaban. Para el Señor lo ponían entre medio de los cuernos del macho cabrío y ataban un hilo rojo para saber cuál era para el Señor. Y el otro era para Azazel. Pero después del gran terremoto que ocurrió cuando Yeshua murió, entonces nunca más cayó la suerte para el Señor en la mano derecha. En 40 años, nunca más cayó en la mano derecha, sino cayó en la mano izquierda. Con más tiempo le puedo explicar lo que significa eso. Es uno de los milagros del templo, sabiendo y entendiendo lo que representa eso, podemos entender lo significativo de lo que hizo Yeshua por nosotros. ¿Ok? Dice, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonai, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Este es el animal que carga el pecado de Israel. No es el cordero de Pascua. Esa era una de las preguntas de la No mañana. es el cordero de Pascua. Cuando Juan dice, el cordero que quita el pecado del mundo, si tú citas eso de esa forma a un judío que entiende el templo, nunca va a creer en Yeshua. Yeshua representa tipología, una metáfora de un cordero para redención. Nos redimió, amén, ¿sí? Pero el que lleva el pecado de Israel fuera del templo para limpiar el espacio sagrado es el macho cabrío aquí, el expiatorio. Que en este caso Yeshua no solamente vino para reconciliar a Israel, pero para reconciliar a todo el mundo de nuevo al Padre. ¿Removiendo qué? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Qué removió él? ¿Qué es lo que mantenía a la humanidad lejos del que causa qué? Muerte. La muerte es la clave. No habían sacrificios para eso, sino que lo cubría de año a año. De año a año. Dios te perdona este año, perdona. Te cubrió el pecado, tu transgresión. Él te perdonó y ahora tú todo el año tú traes ofrendas para mantener la relación y mantener que si tú hiciste algo involuntario no vas a profanar el tabernáculo. Pero si no hay templo, la tierra es el templo de Dios. ¿Qué dice Salmo 24? De Dios es la tierra Y su plenitud, el mundo y los que en él todo lo que en habitan. habitan. Cuando Dios estableció los cielos y la tierra, no lo dedicó en el séptimo día. Sí. ¿No se convierte la tierra en el templo de Dios? Pues sí. La humanidad está profanando la tierra. Entonces eventualmente algo tiene que pasar. Él tiene que limpiar la tierra de nuevo del pecado moral. Nosotros la santificamos toda la semana. Con nuestras acciones hay un remanente que purifica la tierra con las acciones de justicia y bondad. El pueblo en convenio. Tú guardas el Shabbat, proclamas su reinado. Tú guardas Pascua, proclamas que Él es el Redentor. Tú guardas Shavuot, proclamas que es tu libertador. Tú guardas Yom Teruah, tú proclamas que Él es tu rey. Tú guardas Yom Kippur, tú proclamas que Él es tu juez. Tú guardas
tabernáculos tú proclamas que Él es el que quiere morar contigo. Si guardamos Yom Kippur, proclamamos ¿qué? Él es nuestro juez, nuestro Elohim y juez. Porque es donde se sienta en su trono a juzgar, no solamente a Israel, pero a todas las naciones. Excepto que esta vez tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre y una vez para siempre Él hizo el trabajo de expiación para nosotros. Y esa sangre del Mesías simbólicamente restauró el convenio, no solamente de Israel, pero también con toda la humanidad poder regresar, porque la muerte ha sido destruida y ahora la muerte, siendo destruida, nosotros podemos entrar a la esfera de la vida. Y entonces, ¿qué quiso decir Juan cuando dijo, este es el Que Cordero el de Cordero Dios? es el Cordero, Que que también quita el pecado del mundo, no que el Cordero quita el pecado del mundo. Pero si no estudiamos el templo no vamos a entenderlo así. Debe haber una coma, en hebreo no hay comas. Este es el Cordero. Cordero. ¿De quién está hablando? ¿El Cordero o Yeshua? Ajá, este es el Cordero. ¿Se puede un momentico? ¿Y ahí va la coma? No, pero espérate un momento. Ay. ¿Cuál es el contexto de la oración? ¿El no. Cordero? No. ¿Qué representa Yeshua? Yeshua representa al Cordero. Ajá. ¿Qué representa al Cordero? ¿Para qué es? Redención. Redención, correcto. Pero que sí. ese Yeshua también tiene la misión de restaurar el cosmos, el pecado del mundo, que es la muerte. Yom Kippur representa el día cuando Dios escucha, el Padre escucha el clamor de Israel de lo que es voluntario e involuntario en rebelión. Solamente Él puede perdonar el pecado de rebelión, nadie más, porque no hay sacrificios. Entonces, Dios perdona, Dios cancela la deuda de la humanidad. Y Yeshua con su sangre la ratifica. Voy a repetir eso. El Eterno perdona a la humanidad y dice, yo quiero restaurar a la humanidad. Voy a restaurar a Israel, las 12 tribus, a través de Yeshua, para que las 12 tribus lleven el mensaje de las buenas nuevas de que el Dios ha vencido la muerte, para que la humanidad pueda entrar entre las naciones al convenio. Pero ¿cómo pueden ellos si no estuvieron en convenio? Confesión, inmersión y la sangre del Mesías simbólicamente rociándonos a nosotros y rociando el documento para que haya un vínculo de convenio. Y ahí te conviertes en Israel, ahí tienes derecho a la herencia, ahí tienes derecho a la ciudadanía y tienes derecho a la bendición. Así cuando ustedes entraron aquí, que muchos de ustedes entraron y vinieron a Estados Unidos y ahora tienen ciudadanía. Su vida cambió cuando recibieron la ciudadanía. ¿Verdad que cambia? Una persona que está en un estatus de visitante o después ilegal o después con permiso o después legal con su ciudadanía. Tu vida no cambia. Sí. Tú puedes manejar tranquilito por la carretera poniéndote la música ranchera y comiéndote los tacos que tú quieras. Pero cuando te para el policía y te pide tu identificación, ¡bam! Ahí está el certificado de tu legalidad en Estados Unidos. Tú puedes hablar español y puedes casi no hablar el inglés. Pero si tienes tu ciudadanía, lo puedes probar. Él te va a tratar como un ciudadano americano con todos los derechos de este país y no puede decirte nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar ciudadanía del reino de Dios si no somos parte de las 12 tribus de Israel? Eso fue lo que vino a hacer Yeshua. Él vino no solamente a restaurar a Israel, pero vino a restaurar a toda la humanidad. ¿Y cómo podemos garantizarlo? Usted confiesa con su boca que Yeshua es su amo y que Dios lo resucitó de los muertos, eliminando cualquier otra potestad y autoridad en el mundo que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Solamente el Dios de Israel tiene esa potestad. Y de repente usted dice, ok, ahora yo recibo el honor de ser parte de este convenio. Pues el Eterno dice, obedece mis mandamientos para que estés en la esfera de la vida, obedece mis mandamientos para bendecirte y lleva las buenas nuevas al resto de tus compañeros. Que el Dios de Israel te ha perdonado, te ha injertado, te ha bendecido y te dará vida eterna. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué bendición! Amén. Sí, es Una persona nada más. Vamos a seguir. Aleluya. El versículo 11 del capítulo 16, lo voy a terminar en serio, me quedan 20 minutos. Dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación para sí y por su casa.
y degollará o en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Adonai y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Adonai y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo, rociará, no lavar, rociar con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Cómo lo hacía? Entraba allá y después hacía 1, 7. Una al cielo y una abajo. Porque está creando lo que es la conexión entre Dios y la tierra. ¿Ahí no tiene el propiciatorio? Ahora no, porque en el segundo templo no había. Pero igualito, el servicio de Yom Kippur era igual. Estaba la piedra donde estaba el propiciatorio anteriormente. ¿Ok? Dice, y eso es otra cosa que la gente dice, no, porque no había arca del pacto, quiere decir que el templo no era santo. Por favor, no tiene lógica. Es como decir, la Casa Blanca no tiene the Resolute Desk. The Resolute Desk es Escritorio. desk? Escritorio. El escritorio que los presidentes tienen. Entonces, no es la Casa Blanca si no tiene Resolute Desk, aunque esté el presidente y esté viviendo en la casa solamente porque no tiene escritorio. Sabemos que la tierra es el trono de Dios anyway. Ok, continuamos. Dice, después degollará, versículo 15, el macho cabrío en expiación por el pecado déjalo conmigo, versículo 15. ¿Lo puede leer, hermana? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como lo hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ok, el pecado del pueblo, ¿sí? Ese es el contexto. Lea el versículo 16 suavecito al principio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ok, ahí estoy probándoles el punto a ustedes, que lo que profana el tabernáculo son los pecados de las rebeliones de Israel. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto eso anteriormente? Levante su mano, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos porque esto es lo más importante. Si no entendemos este versículo, honestamente perdí 2 horas. Porque este es el punto que yo quería que ustedes llegaran. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a poder entender la necesidad del templo. La necesidad del templo no elimina lo que Yeshua hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Yeshua no podía hacer nada. La sangre de él no podía cubrir nada en el tabernáculo terrenal, en el templo terrenal. Porque él no vino a morir por pecados involuntarios. Para eso había perdón. Él vino a morir y a resucitar para eliminar el pecado, la rebelión que fue introducida por Adán. Que no había ningún tipo de sacrificio, no había ningún tipo de respuesta para la muerte. Una persona podía guardar la Torah perfectamente, guardar todo, llevar los sacrificios, ser perfecto, justo, también perfecto en el sentido moral y justo, pero moría pues. ¿Cómo yo lo sé? Rico, ¿cómo tú lo sabes? Pregúntame, Rico, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Rico? David murió, Salomón murió, Moisés murió, Judá murió, José murió, todos murieron. ¿Por qué? Porque todo el mundo muere, pero eran hombres justos. Pues Yeshua no vino a eliminar el servicio del templo, porque la función que él vino a traer no podía cumplirse con los sacrificios en el templo, porque no había sacrificios para la muerte. ¿Ve? La niña entiende. Sí. Ella lo ve y dice aleluya, Ella pues lo lo ve, qué fácil es. La niña lo ve. Ahora, de que él es una metáfora, un simbolismo de redención, a través de lo que representa el Cordero de Pascua, amén, que nos trae redención. ¿Nos trajo de qué? ¿De qué exilio está hablando él? Quiere decir que Pascua ahora representa no solamente el exilio de Egipto, pero el exilio de Edén. De Edén. ¿Me captó ahí? Sí. O sea,
a lo mejor corríjame si estoy mal. Siempre hemos pensado que salimos del pecado, y sí salimos del pecado para que Jesús, así como sacó al pueblo de Egipto, a nosotros nos saca del pecado ahora para estar en la luz. Pero en realidad Él nos quiere sacar para restaurarnos hasta el Edén, a la vida eterna. Sí, ese es el plan. Ese es el plan número 1 de Yeshua. ¿Dónde es el Edén? La tierra de Israel. Por eso es que vamos a regresar a la tierra. Entonces, pues, el no entender el templo, nosotros pensamos, bueno, si creemos en Yeshua, no podemos creer en sacrificios. Eso no tiene lógica si los sacrificios estuvieron vigentes por 40 años después que Yeshua muere y resucita. Pablo llevó sacrificio, Juan y Pedro subieron al templo durante la hora de ofrendas. En ningún momento ellos se opusieron en nada a las ofrendas. En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago fueron al templo a decir, esos sacrificios han sido anulados. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque ellos entendían. Pablo lo entendió perfectamente, que fue la muerte que fue eliminada. Manténgame en oración, porque mañana tengo una cita muy importante. Mañana tengo el privilegio de presentar mi tesis de lo que estoy enseñando a ustedes de la muerte y eso, how do you say dean of the university? The dean of the university. ¿Ah? El director de la universidad y el presidente de la universidad, con otros doctores en teología que me van a dar el privilegio. ¿Ah? ¿El qué? El decano. Ajá. El decano de la universidad, ¿ok? Y el presidente con unos doctorados para permitir. Esa es la tesis para mi doctorado y ellos quieren escuchar el estudio. Así que mantengamos oración, porque si ellos entienden esto, porque no lo han escuchado desde el punto de vista de la Torá, y ellos son una organización cristiana, pero ellos quieren que yo les enseñe la Torá, el templo y esas cosas allí. Pero imagínense que ellos puedan entender el Nuevo Testamento en conexión con la Torá de esta forma y el templo. Y ahora ellos permiten que eso se enseñe en esa college. Wow. Y ellos tienen sedes en todas partes del mundo. Así que manténganme en oración. Mañana Amén. es un día especial. Amén, amén. ¿Ok? Claro que sí. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, el versículo 16, vamos a leerlo de nuevo. 16 y 17. La hermana lo va a leer de nuevo, porque es importante. Levítico 16, versículos 16 y 17. Y dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Y de qué? De las inmundicias de los hijos de Israel, ¿eh? El versículo 16 del 15 al 19 es bien claro acerca de qué es lo que profana el templo. Nuestro pecado profanaba el templo en Jerusalén. Nuestro pecado hoy día está profanando la tierra. Por eso está gimiendo. Por eso está sufriendo. Entonces el Eterno tiene que tomar decisión. Limpiarlo todo, porque es su creación. Ok, déjame seguir leyendo. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades. ¿Ves? Viste que no es pecado regular. Iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, los 3 niveles de transgresión. Yo no entiendo por qué no más personas han venido hoy. Honestamente no entiendo. En el área hay sobre 200 personas que siguen Torah. Honestamente yo no entiendo.
Porque a estos estudios tan significativos, no porque lo estoy dando yo, sino porque nos ayuda a entender la Biblia y no viene. O sea, no tiene lógica. Y después se quejan que nadie le enseña. No tengo recursos, no tengo esto, no tengo esto otro. O sea, ¿hasta cuándo vamos a excusa? Y después se quejan, no, y después tengo que repetir lo mismo mañana. Es como, por favor. Y a mí no me molesta porque es mi trabajo. Pero llega el momento que tienen que hacer un esfuerzo los dos. Correcto. Porque si no vamos en el mismo ciclo todo el tiempo. ¿Ok? Dice, y pondrán, vale lo nuevo, 21, y pondrán en sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, ¿cuál es el que lleva el pecado de Israel? El que va al desierto. Entonces, mira qué interesante. Vamos a hacer el contraste con Yeshua durante la etapa de la Pascua, cuando hay dos machos cabríos perfectos igualitos, ¿verdad que sí? Uno para el Señor y uno para sacer, ¿sí? En el caso del juicio de Yeshua, habían dos igualitos. Yeshua Barrabás, pues su nombre era Yeshua. ¿Ustedes sabían eso? El nombre de Barrabás era Yeshua. Encontraron escritos griegos, encontraron que su nombre era Yeshua, hijo del padre Barabás, y está Yeshua de Nazaret. Son los dos igualitos. Pero rico, ¿cómo tú puedes decir que son los dos iguales? Sí, porque los dos tenían la misma función, de restablecer el reino de Israel. La forma de hacerlo era diferente. Barrabás estaba tratando de pelear con los romanos que los oprimía. Yeshua está peleando en contra de la muerte que nos oprimía. La función era la misma, traer libertad de la opresión. La diferencia es que uno estaba haciendo por sus fuerzas y el otro estaba haciéndolo por el plan de Dios. Uno lo dejaron ir libre y a uno lo pusieron en el madero. Entonces Barrabás estaba preso por... Era un celote, era una persona que estaba buscando la libertad de la opresión de los romanos, lo mismo que Yeshua quería, pero traernos la libertad de toda la humanidad de la muerte. Por eso es que Judá Iscariote traicionó a Yeshua, porque él pensaba que Yeshua le iba a dar libertad a los romanos. Yeshua nos va a dar la libertad absoluta de la muerte. Eso es lo que los profetas dicen en Isaías. Pero la necesidad del pueblo buscar una solución para el problema de los romanos los llevó a no creer en las profecías de Isaías. Por eso es que Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Porque la profecía en Isaías 25, versículo 8, de que Dios iba a destruir la muerte, de que iba a enviar un mensajero, de que iba a enviar a ese mensajero para tomar las iniquidades, y después ese mensajero iba a traer la libertad absoluta en Isaías 61, que iba a traer una nueva creación, Isaías 45 al 66. Entonces el procedimiento de Yom Kippur, estamos hablando de un ritual, si vamos a conectarlo, podemos ver elementos de eso en el tiempo de Yeshua. En la semana de Pascua, él cumple los requisitos de Pascua, simbólicamente, pero también hay cosas que podemos conectar con el ritual de Yom Kippur. ¿Me están siguiendo? Sí. Porque él no murió en Yom Kippur, él murió en Pascua. ¿Por qué? Si él es el Mesías, un rabino me hizo esa pregunta. Si Yeshua es el Mesías, ¿por qué murió en Pascua y no en Yom Kippur? Tremenda pregunta. Yo no sabía la respuesta. Sí, porque No, murió en él Pascua. murió en Pesaj, en Pascua, y no en Yom Kippur. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La Pascua, una redención colectiva, pero dependía en la fe individual. En otras palabras, ellos salieron todos juntos de Egipto
pero con la condición si ellos ponían la sangre en los linteles. ¿Me siguen? Ah, sí. Cada uno en su casa. Quiere decir que todos pueden ser redimidos colectivamente si creen que es el Dios que los protege de la muerte. Porque eso es lo que estaban tratando de evadir, la muerte. Pues estaba el ángel de la destrucción. Ahí lo dice el texto en Éxodo. Estaba el ángel de destrucción que vio la sangre y siguió caminando, no tocó las puertas de los israelitas. ¿Ok? Pero en Yom Kippur es algo colectivo. Nadie traía una ofrenda, nadie podía hacer nada. Nadie podía poner sangre en ningún lado, solamente el sumo sacerdote. ¿Me están siguiendo? Por eso Yeshua muere en Pesaj y no en Yom Kippur. Ni un aleluya. Yo voy a seguir porque ustedes ya... Estamos... Mira, uno trabaja fuerte aquí. Es que estamos con la boca abierta. ¿Cómo? Ok, la niña está feliz, ¿ves? Voy a Sí. predicarle a ella. Dígame. Un poquito más alto. El día de expiación. ¿Por qué no viene para que te pongan el micrófono? Porque la gente quiere escuchar la pregunta y se quejan por el internet. Pasa. Así es. Si quieres predicar no hay ningún problema. Digo que fue en Pascua que fue el acontecimiento de Jesús, porque si hubiese sido en Yom Kippur, el día de la expiación, entonces hubiese sido como si esté colectivo, hubiese sido como para todos. O sea, ya murió Jesús, ya todos somos salvos. No es que en Pascua, entonces, cada quien cree y el que cree es salvo. Pero ¿O no? fíjese, pasa que el día de expiación nadie podía, ¿cómo te explico? Nadie podía traer nada, porque solamente estaba restringido solamente para el templo, que Yeshua no podía hacerlo en ese día porque estaba todo basado en lo del templo nada más. Ahora, en Pesaj, pues es como ofreciéndose el mismo como tipo de cordero para redimir a toda la nación. ¿Me está siguiendo? Es una tipología, el tiempo y el espacio es muy importante aquí también. Porque en Yom Kippur él no podía irse por encima del mandamiento de la palabra tampoco. Por eso que el libro de Hebreo, cuando está conectando Yeshua como el servicio de expiación, el libro de Hebreos en el contexto de expiación, presentando a Yeshua como el sumo sacerdote, pero no en la tierra, sino en el cielo, porque él no podía hacer nada aquí en la tierra que representara esas cosas del templo. Por eso es que Pascua, los mismos rabinos, por cierto, ¿usted sabe cuál era la lectura? Que no tuvimos el tiempo de hacerlo el lunes. La lectura para el día de trompetas es Génesis 21. Génesis 21 es la lectura de Isaac que lo ponen en el altar. Mira qué interesante. Esa es la lectura. Pero en unos estudios antiguos que yo estudié, no recuerdo dónde está ahora mismo, se dice que esa era la lectura para Pascua anteriormente. Si eso es verdad, wow, que una de las lecturas que se lee ahora mismo en el judaísmo de Génesis 21, Isaac, poniéndolo en Abraham poniendo a Isaac en el altar, que estaba relacionada con Pesaj. Wow. Entonces sí que eso cambia todo. ¿Me están siguiendo? O sea, familia, ¿qué estamos aprendiendo nosotros que no sabemos nada todavía, verdad? Qué bueno es eso. Pero ¿verdad qué bueno es eso que estamos aprendiendo? Sí. Y no me crean a mí, usted valídenlo todo. ¿Qué es lo que usted aprende conmigo generalmente? Las oraciones del lunes. ¿Cuántos versículos recitamos? Mínimo. Muchísimos. Sobre 60. Muchísimos. Porque las otras oraciones todas están formuladas de versículos. ¿Cuántos versículos le hemos leído hoy? Muchísimos. A propósito, porque ¿de qué sirve que yo le hable del servicio del templo, de todos los rituales, pero no le explico qué es lo que profana el templo? Y está aquí mismo en el libro de Levítico, algo que nosotros nunca hemos visto, para que podamos entender el resto del contexto. Voy a seguir rapidito. Dice, lavará luego su cuerpo con agua, versículo 24, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Dice, la grosura es the entrails, mami.
¿En las entrañas? Yo creo que es la grasa, sí. El Helev, yo creo que es, no sé, es leche. Helev. Ok, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Están notando que no se comía ninguna de las ofrendas? Él estaba en ayuno anyway. El que los quemare lavará su vestido, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y estos tendréis por estatuto Perpetuo. Quiero que aprendan esta palabra. La palabra, repitan conmigo, juká. Juká. La palabra juká es decreto. El decreto nadie lo puede cambiar, es eterno. Por eso nos reunimos en el día de expiación, aunque no podemos hacer todos los rituales que se hacían en el templo hoy día, pero es un memorial. Nos reunimos y oramos como un pueblo colectivo, porque el día de expiación, aunque nosotros no somos genealógicamente, biológicamente hijos de judíos de hoy día, es posible que seamos descendientes de los sefardí, de los hijos de Israel de España. Pero como no podemos probarlo, el hecho de que hemos sido injertados a través de Yeshua, ahora nos unimos con el pueblo de Israel en el día cuando el pueblo y la nación le ora a Dios como un pueblo, una voz, con un sentir y un corazón. Porque aunque Yeshua nos ha dado redención de las naciones y hacernos su pueblo, y aunque Yeshua a través de Él, el Padre, nos ha perdonado, nos dio remisión de pecados, todavía nosotros hemos pecado involuntariamente. Nosotros no hemos hecho justicia y bondad. Nosotros a veces hacemos cosas que van en contra del mandamiento. Y aunque la muerte no tiene dominio sobre nosotros, nosotros hemos causado impureza a la tierra por nuestras transgresiones también. Porque la tierra pertenece a Dios. Así que todavía debemos observar el día de expiación, no con una fiesta y no con una danza, porque en ese día es cuando nosotros afligimos nuestro cuerpo, hacemos el ayuno para poder venir delante del Eterno y decir, ten misericordia de nosotros. Sabemos que tenemos el privilegio de ser tu pueblo, pero nosotros en nuestras actitudes no hemos obedecido como debemos obedecer. Ayúdanos a ser mejor pueblo para el año que viene. Amén. Ok, y ustedes tienen una oportunidad muy especial. ¿Qué versículo estaba? ¿El 31? No. El 30. Perdón, el 29. Y tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros. Un sábado especial. Por cierto, la palabra afligir es ayuno. Un consejo. Estamos comenzando a aprender. Limiten las voces a quien escuchan. Validen todo. Pero no todo el mundo que enseña en el internet sabe lo que está hablando. Y después todo el mundo se pasa sacando 5 patas al gato y después alguien va a decir, no, pero es que no dice eso que es ayuno. En un tiempo se regocijaba uno en el día de expiación. Sí, cuando se declaraba el jubileo. Imagínate, usted debe $100,000. Usted debe $100,000, hermana. De repente, después que se acabe el servicio, que todo el mundo está llorando, pues yo perdónalo, pero por dentro tú dices que se acabe el día porque tengo deudas libres. Usted no va a estar feliz que se acabe el servicio. Y después va a hacer una fiesta porque el jubileo fue declarado y ahora usted no le debe a nadie. Entonces en ese momento había una gran fiesta después del servicio, se cerraban se enviaba el macho cabrío al desierto, se cerraban las puertas después del último servicio. Cuando se cerraban las puertas, ahí ya se acabó Yom Kippur, fiesta a todo el mundo. Las deudas fueron canceladas. Ya no debe $100,000, ya no debe $10,000, no debe a nadie. Gracias, Señor, me perdonaste y me cancelaste toda deuda. Pues nuestra deuda cancelada fue la muerte. Amén. Por eso nosotros tenemos que venir, orarle al Padre que tenga misericordia por lo malagradecido que hemos sido nosotros, de que cancela la muerte, nos da el mejor remisión de nuestras transgresiones. Y lo único que pide es que nos unemos al pueblo de Israel para orar como una nación. Y eso no lo queremos hacer porque los judíos lo hacen.
Se me olvida, tengo el secreto más grande del mundo, ¿lo puedo compartir? Sí. Esto es lo más grande del mundo. Jesús es judío. Yo sé, yo entiendo que eso es un shock. Pero al final de los años todos vamos a estar juntos. Sí, pero yo te digo, Yeshua no hablaba español. Él habló hebreo. En serio, yo entré a una librería una vez y yo pedí, usted tiene yo le dije a mi papá en ese tiempo, papi, vamos a entrar a una librería y tú vas a ver que no van a saber nada del tabernáculo ni nada en el texto en hebreo. Y naciera, no tenía nada del tabernáculo, ningún libro en hebreo. Y yo le dije a la muchacha, bendito, me dio pena después. Yo le dije a la muchacha, permiso hermana, usted tiene la Torá. Y ella me dice, ¿qué es eso? Y yo dije, esos son los 5 libros de Moisés, ¿lo tiene en hebreo? Me dice, hebreo. No sabía ni lo que era hebreo. Y yo le dije, usted sabe que Jesús era judío, ¿verdad? No sabía. No estoy echando broma, esto en serio. No sabía que el Mesías era judío. Una hermana trabajando en una librería cristiana. No estoy haciendo para hacer. Es que en verdad hay personas que no saben eso. Imagínense el nivel de falta de la educación dentro del reino, que hemos heredado enseñanzas y no nos dan los detalles. ¿Cuántos detalles le hemos dado hoy? Muchísimos. Y ya me muy quedan buenos. 4 versículos, tengo que terminarlo. Dice, el día de reposo, el 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Y es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote como fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Ahí está el versículo de nuevo. Y Moisés lo hizo como Elohim lo mandó. ¿Aprendimos algo hoy? Amén. ¿Qué es lo que contagia el altar? ¿Qué es lo que contagia el altar? El pecado de Israel. Entonces Yeshua vino a limpiar el tabernáculo nada más. ¿O él vino a limpiar la tierra? La tierra. Del virus que nadie ve, la muerte, que te puede tocar en cualquier momento. Así de bueno es el rey de Israel, que envió a su hijo unigénito para que todo el cosmos, porque de tal manera amó Elohim al mundo, el cosmos, para que ustedes puedan ser partícipes de una vida eterna y no tengan que preocuparse de lo único que la Torá, que es perfecta, es justa, es buena, a través de Dios, no te podía prometer, que era la victoria sobre la muerte. Dios dijo, yo doy la remisión a la muerte, yo puedo hacer eso. Solamente obedece mis mandamientos para que estés en obediencia. Y cuando estés en obediencia, yo te bendigo. Cuando el mundo te pregunte quién tú eres, tú le dices, yo sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que tiene el dominio sobre la vida y la muerte. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque mi amo Yeshua, el Hijo del Dios viviente, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese es nuestro testimonio. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom. Amén. Shalom.